under the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. Look at it, Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Hoy vamos a describir cómo es posible determinar qué spin tienen las partículas que describe esta teoría, la electrodinámica cuántica, es decir, los electrones y positrones y los fotones. Los electrones y los positrones vendrán descritos por psi y los fotones por amu. Vamos a empezar por los electrones. Hay muchas formas de ver que el spin del electrón es un medio. Quizá la más rápida sería la siguiente. En el capítulo anterior vimos que la matriz S, esta que hace una transformación de Lorentz del campo psi, es... Entonces esto, como digo, es una transformación de Lorentz, pero en las transformaciones de Lorentz tenemos de dos tipos, los boosts y las rotaciones. Entonces el spin está en las rotaciones. O sea, el spin aparece al determinar cómo transforma una función o un campo a partir de una rotación. Ahí es donde entra en juego el spin. ¿Por qué? Pues porque es un momento angular y el momento angular en mecánica teórica, en la física teórica, es el encargado de generar las rotaciones. Entonces, tal como vimos en el capítulo 51 del curso de teoría cuántica de campos que tengo en este canal, vimos que los generadores de una rotación, que es el momento angular de la teoría, cumplen varias cosas. La primera es que esos generadores, le llamo de forma genérica J, JI con JJ, tiene que conmutar de la manera que ya sabéis, I, epsilon, I, JK, JK. Y hay tres de estos, J1, el J2 y el J3. Y además vimos que el operador J al cuadrado, definido como J1 al cuadrado más J2 al cuadrado más J3 al cuadrado, es proporcional a la identidad y con una fórmula muy concreta, que es J por J más 1 por la identidad, donde J es un número que puede ser 0 o un medio o 1 o 3 medios, etc. ¿Vale? Insisto que todo esto lo hicimos con absoluto detalle en el capítulo 51. Entonces doy por hecho que ya lo sabes, o si no, pues tienes que hacer pausa y ir a repasar. Entonces, para el tema del electrón, o un fermión, los generadores son precisamente, como ya vimos también, estos señores. Por tanto, quien hace de J1 sería sigma entre 2, pero ¿qué sigma? Bueno, pues recordad el truco, después del 1 viene el 2 y después del 2 viene el 3. Y lo mismo con J2, después del 2 viene el 3 y después del 3 volvemos a empezar y viene el 1, típico truco cíclico. Entonces, ¿cuál es el truco para determinar el spin de la partícula? Pues muy fácil. Cogemos estos señores, los elevamos al cuadrado y si toda la teoría es correcta, esto debería ser proporcional a la identidad, o sea, esto de aquí, y con esto podremos saber la J, cuál de estas J es la buena. Y si todo va bien, nos tendría que salir que la J es un medio. Como bien sabemos, el electrón tiene spin un medio. Vale, vamos a calcular esto de aquí. ¿Qué es sigma 2, 3? Recordad que es I dividido entre 2, el conmutador de gamma 2 con gamma 3. Esto es gamma 2, gamma 3, menos gamma 3, gamma 2. Le damos la vuelta a este señor y cambiamos el signo. Y por tanto nos vuelve a aparecer este mismo señor dos veces, que con este 2 se va. Y nos queda I gamma 2, gamma 3. Vamos a elevar al cuadrado el 2, 3. Esto al cuadrado será el I al cuadrado, que es menos 1. Y tendremos gamma 2, gamma 3, gamma 2, gamma 3, o sea, al cuadrado. Invertimos el orden de esto y se cancela este signo. Entonces, esto nos da menos 1 y gamma 2 al cuadrado también nos da menos 1, que con este menos se convierte en más 1. Por lo tanto, el primer término va a ser 1 por lo de arriba y el 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, un cuarto. Y si hacéis exactamente lo mismo que aquí con esto y con esto, veréis que va a dar otra vez un cuarto y otra vez un cuarto. Por lo tanto, nos da 3 cuartos. Así que si ahora comparamos con esto de aquí, bueno, evidentemente
todo esto multiplicado por la identidad. Pues bien, la única j que cumple que j más 1 por j da 3/4 es 1/2. Así que el spin o el momento angular del intrínseco del electrón es 1/2. Muy bien, vamos ahora con el fotón. Esto es para los electrones, por tanto lo dejo por aquí. Y esto ya lo sabemos. Vale, recordad que también, no sé si en el capítulo anterior o el otro, ahora no recuerdo, el caso es que os dije que la transformación de Lorentz del campo a mu se hace a partir de la transformación de Lorentz ordinaria. Pero claro, como aquí el índice está abajo, permitidme momentáneamente subirlo arriba para entonces poder poner la matriz normal y corriente, porque recordad que si el índice está abajo, entonces cambia con la inversa. Todo aquello que dijimos en el capítulo anterior. Bueno, ¿y por qué cambia así? Bueno, pues porque esto es un cuadrivector. O sea, aparte de ser un campo, porque evidentemente depende del punto, ¿no? Pero aparte de ser un campo, en cada punto es un cuadrivector. Y como todo cuadrivector, pues tiene que cambiar con la matriz de transformación de Lorentz usual. Es por eso que ha sido un poco extraño esto, porque claro, es que el campo psi no es un cuadrivector, es una cosa rarísima y por tanto nos hemos tenido que buscar la vida para ver qué tipo de matriz S tenemos que poner aquí para que represente o reproduzca una transformación de Lorentz. Pero en el caso de AMU es facilísimo porque ya la tenemos. Esta transformación de Lorentz la podemos poner como, recordad, capítulo anterior, la exponencial de omega alfa beta dividido entre 2 por estas matrices M alfa beta, en donde los elementos de matriz de estas matrices M alfa beta, también lo vimos hace un capítulo, lo podemos poner de esta manera. Entonces, si lo que queremos es restringirnos a rotaciones, insisto que es lo único que nos preocupa ahora para determinar el spin, pues entonces al final esta expresión va a quedar como la exponencial de un cierto número que llamaremos, por ejemplo, omega 2,3 por la matriz 2,3 más otro número que será el 3,1 por la matriz 3,1 más omega 1,2 por la matriz 1,2. Entonces lo importante es que ahora son estos los generadores de las rotaciones que van a actuar sobre el campo AMU. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues de nuevo lo mismo. Decir, vale, pues entonces J1 en este caso concreto va a ser M23, J2 M31 y J3 M12. Y de nuevo hay que hacer pues M23 al cuadrado, etc. Entonces, para hacer esto, bueno, o bien podemos construir las matrices utilizando esta fórmula o podemos ir al capítulo 39 de QFT, porque ahí di exactamente cuáles son estas matrices. En concreto es, esta sería la matriz M23, esta la matriz M31 y esta la matriz M12. Insisto, capítulo 39 del curso de teoría cuántica de campos que tengo aquí en mi canal. Pues bien, si hacéis los cuadrados y sumáis, resulta que da 0, menos 2, menos 2, menos 2 y el resto 0. Entonces, la parte que nos interesa es esta, que son, digamos, las rotaciones. Recordad que la fila 1 y la columna 1 se refieren a boosts. Y fijaos que tienen ceros porque no estamos haciendo ningún boost, sino que estamos rotando. Por tanto, solo hay que fijarse en esta parte. Y resulta que nos da proporcional a la identidad y concretamente con un menos 2. Claro, este menos es sorprendente porque, claro, fijaos que si seguimos hasta las últimas consecuencias, igualamos esto a j por j más 1, por la identidad. Entonces, claro, nos queda que j por j más 1 tiene que ser igual a menos 2 y entonces la j nos saldría algo muy raro. Siempre habrá un menos que en baile. Lo que hay que hacer básicamente es elegir el valor absoluto del número que nos dé aquí. Pues bien, ¿cuál es la j que reproduce que j más 1 por j da 2? Pues 1, porque 1 más 1 es 2 por 1, 2. Así que el fotón tiene spin 1. Por cierto, ahora al borrar me he dado cuenta que esto, o sea, a ver, perdón, debería haber escrito o bien A' igual a lambda por A, o bien, si lo quiero hacer así, por componentes, pues A' mu igual a lambda mu nu
A no. Y si lo interpreto así, entonces A pues es el cuadrivector A0, A1, A2 y A3. Déjame ponerlo así en plan minimalista y déjame poner esto por aquí. Y ya que estamos, vamos a hablar un momentito de la masa, porque es muy fácil. Para saber la masa de una partícula descrita por una teoría de campos, tenemos que ver en el lagrangiano cuál es el término que es proporcional al campo al cuadrado. Entonces, en el caso de psi, esto es proporcional a psi al cuadrado, es del orden psi al cuadrado, y delante tenemos una m, por tanto tiene una masa m, que eso hay que medirlo experimentalmente, es la masa del electrón. Y luego, en cuanto al campo A, fijaos que ni aquí ni aquí hay un término del tipo m por a al cuadrado o algo así. Por tanto, significa que la masa del fotón es cero. Perfecto. Entonces ahora vamos a dedicarnos a ver un poco las consecuencias que tiene que los fermiones y electrones y positrones tengan spin 1 medio y que los fotones tengan spin 1. Recordad que esta teoría es una teoría invariante Poincaré, que básicamente es Lorentz más traslaciones. Entonces, ¿qué es invariante Lorentz? Lo hemos visto, y qué es invariante bajo traslaciones espaciotemporales se puede ver muy fácilmente porque aquí no hay dependencia explícita de la posición. Es decir, no hay algo así, que haya lo que sea más, por ejemplo, pues x mu, por ejemplo. Entonces aquí habría dependencia explícita de las posiciones, por así decirlo, posiciones y tiempo. Entonces, como esto no está, esta teoría es invariante bajo traslaciones temporales y espaciales. Entonces, por el teorema de Nether, la invariancia bajo traslaciones espaciotemporales da como resultado que el cuadrimomento se conserva. Y en el caso de Lorentz, como hemos visto, es invariante bajo bursts, pero también es invariante bajo rotaciones. Y el teorema de Nether nos dice que las rotaciones están asociadas con la conservación del momento angular. Y por lo que sabemos de mecánica cuántica, el spin es un tipo de momento angular. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿en un proceso descrito por este lagrangiano se conserva el spin del fermión o del fotón o la suma o qué es lo que se conserva? Entonces, precisamente esto es lo que vamos a responder. Así que ahora os tengo que recordar un capítulo que hicimos ya hace un tiempo, concretamente en el curso de mecánica teórica. En el capítulo 35 vimos el teorema de Nether para campos. Bueno, lo hicimos para campos escalares, pero ahora mismo lo voy a generalizar a cualquier campo porque es muy fácil. Entonces, lo que vimos allí es que existían o que podría existir unas corrientes, unas J mu nu, tales que su divergencia o su cuadridivergencia es cero. Esto lo que nos decía básicamente es que la componente J0 es algo que se conserva localmente. Y di una expresión para J mu, que en concreto es esta. En donde esto recordad que es el tensor de energía-momento, que se definía como... Así que lo vamos a copiar. Ya digo, todos los detalles están en el capítulo 35 del curso de mecánica teórica. Y déjame recalcar también una cosa que he estado viendo con el paso del tiempo. No sé si os acordáis de la barra esta de aquí, lo que significaba era la variación del campo, pero solo de las componentes del campo. Pero hay muchos libros que lo ponen sin bar, ¿vale? Entonces vamos a quitar la barra porque creo que es más común esa notación. Bien, pues vamos a, como digo, a explorar la conservación del momento angular. Sabemos que se va a conservar porque este lagrangiano es invariante bajo rotaciones, porque es invariante bajo transformaciones de Lorentz. Por tanto, seguro que se conserva el momento angular. La pregunta es, ¿qué momento angular? ¿O cómo se define el momento angular, ¿no? A ver, estrictamente no haría falta que hiciera lo que voy a hacer ahora, porque hay otros atajos que normalmente usan los libros para ver qué es lo que debe ser el momento angular, que básicamente son los generadores de las rotaciones, ¿no? Pero creo que es bueno que lo hagamos de esta manera para poder practicar otras maneras de llegar al mismo resultado y también con mucha más seguridad, porque esto, el Nether, es un teorema y es el que manda, a fin de cuentas. Pero antes vamos a generalizar esto a varios campos. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlo un poquito más pequeño. Bueno, de hecho, a varios campos, ya en concreto a los campos que tenemos. Total, una vez se vea esto, pues si tenemos 3 campos, pues se hará lo mismo que voy a hacer ahora.
Vale, por cierto, voy a escribir A y cuando escribo A sin ningún índice ni nada, significa que estoy hablando del vector columna A0, A1, A2 y A3. De la misma manera que cuando pongo psi y no digo nada, estoy refiriéndome a esta columna, ¿vale? Es un poco notación rápida para no hacer que todo sea más complicado de escribir. Bien, pues lo que hacemos es, nos fijamos en esto y decimos, bueno, vamos a ver, con respecto a los fermiones, pues tendremos la derivada del lagrangiano, de QED, por supuesto, con respecto de la derivada mu campo para los fermiones por la variación del campo de los fermiones. Esto sería para el campo psi. Y para el campo A, pues es copy-paste, la derivada parcial del lagrangiano QED con respecto de exactamente lo mismo. O sea que fijaos que la generalización básicamente es que se va añadiendo, se va sumando cada una de las cosas que se conservan. Por cierto, estoy diciendo, afirmando que se conserva localmente y para utilizar el teorema de Nether recordad que necesitamos saber cuál es la transformación continua de la que estamos hablando. Enseguida la pongo. Vale, y luego vamos a ver esto de aquí, que será, bueno, primero con este menos y tendremos la derivada del lagrangiano con respecto de la derivada muésima del campo psi por la derivada nu del campo psi menos el lagrangiano QED por la delta mu nu y todo esto multiplicado por la variación de x nu. Está pareciendo muy complicado, pero vais a ver que en realidad es muy fácil. Se hacen unas cuantas líneas, creedme. Y ahora nos falta lo mismo para el campo A. Así que copiamos. Vale, y ahora tenemos que fijarnos en la componente J0, que es la cantidad que se conserva, porque el resto de componentes J1, J2 y J3 forma un vector, un trivector, que nos dice, digamos, hacia dónde, en qué dirección fluye esta carga conservada. Bueno, en fin, para los detalles ya os remito al capítulo este que he dicho antes de mecánica teórica. Entonces, vamos a fijarnos en la componente 0 y vamos a poner primero los señores psi. Componente 0. Esto significa que esta mu es 0, que esta mu también es 0 y que esta mu también es 0. Y ahora un paso importante. Como estamos hablando del momento angular, quiere decir que estamos hablando de rotaciones, como ya he dicho hace un momento, lo cual significa que vamos a considerar transformaciones de forma que el tiempo no cambie. Y las componentes latinas, es decir, 1, 2, 3, pues serán las que sean, que enseguida las voy a poner. ¿Vale? Esto es básicamente lo que cumple una rotación, que el tiempo no cambia. Por tanto, fijaos que aquí la componente 0 de nu no está. Sería 0 por lo que sea, ¿no? Entonces solo vamos a tener en cuenta las componentes 1, 2, 3. Entonces, déjame ponerle, por ejemplo, A. Y entonces resulta que esto es directamente 0 porque el 0 no es igual a 1, 2 o 3. Por tanto, 0 por el lagrangiano, 0, y nos queda un poquito más simplificado. Y aplicando la misma historia a esto y a esto, pasa exactamente lo mismo, así que nos queda esto de aquí. Bien, lo que vamos a hacer en este capítulo es desarrollar esto un poco para que veáis finalmente lo que va a dar y voy a poner como ejercicio que hagáis exactamente lo mismo, bueno, exactamente no, pero muy parecido al término verde y que lleguéis a la expresión de la carga conservada de momento angular del campo A. Vale, lo primero es decir qué transformación infinitesimal vamos a hacer para poder aplicar el teorema de Nether. Y la respuesta ya le he estado diciendo hace bastante rato, que es vamos a hacer una rotación infinitesimal. Entonces, por un lado tendremos que ver cómo cambia el campo psi y por otro lado cómo cambia delta de xa. Entonces vamos a empezar primero por esto de aquí. Veamos. Empezamos por lo que sabemos, una transformación de Lorentz se debe expresar así, pero como tenemos la matriz en cuestión y es una transformación infinitesimal, entonces desarrollamos esto a primer orden, que básicamente será la identidad, pero que tenemos que ponerlo en componentes, por tanto, delta mu nu más justamente lo que hay en el exponente. Y todo esto aplicado sobre x nu.
Y recordad aquello que os dije, alfa, beta no son las componentes de M, eso son las etiquetas que se pone a cada una de las M's. Pero aquí, como insisto, estamos hablando de una rotación, entonces no queremos cualquier índice, sino solo cambiar índices latinos. A, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces aquí tendríamos una A, aquí también, aquí también. Entonces fijaos lo que nos va a dar esto. Esta delta de Kronecker con esto nos va a dar XA aproximadamente. Es una transformación infinitesimal. Luego tendremos omega alfa beta, pero cuidado. Bueno, ahora lo pongo. Vale, aquí a pesar de que nu en principio es 0, 1, 2, 3, solo contemplamos omegas distintas de 0, omegas latinas, digámoslo así. 0b, por ejemplo, pues vamos a hacerlo a 0. Insisto, porque es una rotación. Entonces aquí podemos poner, claro, esto, la A y la B ya están utilizadas, pues podemos poner, por ejemplo, CD, por ejemplo. Y entonces si pasamos este señor al otro lado, restando, esto es precisamente lo que llamamos delta o variación de XA, que es justo lo que nos interesa. Así que finalmente, bueno, casi finalmente tendremos que la variación infinitesimal de las coordenadas espaciales en una rotación es aproximadamente un medio de esta gente. Entonces, ¿a qué es igual esto? Estas matrices, sus elementos de matriz, mu, nu, se pueden poner con esta expresión. Entonces, como aquí tenemos CD, pues alfa en realidad es C, la beta es D, mu es A y finalmente esta nu es B. Así que si sustituimos, vamos a apartar esto un poco, borramos un poquito y seguimos. Vamos a entrar XB dentro del paréntesis y por tanto esta delta convierte B en C y esta delta convierte B en D. Y ahora entramos omega CD, cambiamos el orden CD por DC y por tanto esto se convierte en un más. Recordad, omega alfa beta es lo mismo que menos omega beta alfa. Esto también lo vimos cuando hablamos de todo eso en el capítulo que os he dicho antes. Perfecto, entonces con esta métrica vamos a subir el índice C y se va a convertir en A. Y borramos G. Y lo mismo, con esta métrica D pasa a ser A de nuevo. Y ahora esta D, que es un índice mudo, la renombro C. De manera que esto y esto es lo mismo, por tanto saldrá dos veces esto, que con este un medio se nos va y finalmente queda omega A. Bueno, en vez de C voy a ponerle B y listo. O sea, que una rotación infinitesimal quiere decir que las coordenadas espaciales van a cambiar de esta manera. Y como parte del ejercicio ya os digo que la variación de A mu también va a ser de la misma forma. Tiene que serlo porque A mu también es un cuadrivector. ¿Vale? Lo digo porque así ya pues, os puede ayudar un poquito con respecto a esto, por ejemplo, ¿no? Y solo nos falta el campo psi, pero ahora ya es bastante fácil porque lo único que tenemos que hacer es decir, oye, mira, el señor psi prima será aproximadamente la identidad más justamente lo que tenemos aquí, por tanto menos. Todo esto aplicado sobre el campo original sin transformar psi. Pero insisto, como estábamos con una rotación, como ya estoy siendo bastante pesado, alfa y beta solo van a tomar valores latinos, de 1 a 3. Entonces, si ahora multiplicamos psi por 1, nos da psi, y psi por esto, pues esto mismo, quitando este paréntesis. Y ahora pasamos este señor restando al otro lado, y esto nuevamente es lo que llamamos la variación del campo. O sea, esto. Así que ya lo tenemos. Perfecto. Vamos ahora a calcular esto. Bueno, a calcular.
No sé si os acordáis que en el primer capítulo de electrodinámica cuántica dijimos que esto era precisamente pi y vimos que tenía que ser I por psi daga. Si no nos lo creemos, miramos en todo el lagrangiano y decimos, a ver, ¿dónde está una derivada temporal del campo? Pues ni aquí, ni aquí, ni aquí. Solo puede estar aquí. Y esto, como es un sumatorio, pues la única cosa que va a multiplicar a parcial 0 psi, pues es pues todo esto con mu igual a 0. O sea, psi barra I gamma 0 multiplicando a esto. Y el resto de términos no contienen este término. Por lo tanto, si derivamos parcialmente con respecto a esto, esto se nos va y nos queda esto de aquí. Y recordar que esta gamma 0 cancela la gamma 0 de la psi barra. A 0 por gamma 0, como ya sabéis, es 1. Y entonces nos queda pues esto de aquí. Lo he hecho rápido porque esto ya lo hice en su momento. El caso es que esto es exactamente lo mismo y por tanto vuelve a dar I por psi daga. Así que lo sustituimos. Voy a ponerlo en rojo. Y estoy viendo que este paréntesis ya no hace falta. Y por si las moscas, déjame poner un paréntesis aquí, que quiere decir que esta derivada solo está actuando sobre sí. Bueno, o más que poner paréntesis, lo voy a poner a la derecha para que no haya duda ninguna que esta parcial solo está derivando al campo. Y ahora para acabar, solo tenemos que sustituir lo que hemos calculado hace un momentito, que es precisamente esto, si la delta del campo, o sea, la variación del campo. Así que lo borramos y sustituimos lo que hemos obtenido hace un momentito, con un paréntesis, claro. Y ahora vamos a sustituir esta delta de xa por lo que hemos obtenido hace un momentito también. Entonces veamos, esta i con esta i es menos 1, que con este menos es más, por tanto ya nos la podemos quitar de encima. Y vamos a hacer la cosa típica, que es sacar por la factor común por la izquierda psi daga. Por tanto, quitamos esto de aquí. Y vamos a quitar también psi a la derecha. Por tanto, quitamos esto. Este paréntesis ya no hace falta. Voy a poner esta menos i en amarillo. Y vamos ahora a bajar este índice latino a, y como es espacial, al hacerlo, cambia el signo. Entonces este menos pasa a ser un más. Vale, vamos a fijarnos ahora en esta expresión. Fijaos, por ejemplo, si estoy interesado en omega 1,2, por ejemplo, entonces aquí tendremos x2 y aquí tendremos parcial 1. Pero aparte del omega 1,2 también está el omega 2,1. Y entonces eso significa que la b ahora será 1 y que la a será 2. Pero como omega 2,1 es menos omega 1,2, entonces podemos sacar factor común omega 1,2 y nos queda este menos de aquí. Si ahora ponemos esta i ahí dentro, de hecho concretamente aquí y aquí, podemos decir, ostras, esto me suena un montón, porque resulta que esto, por el principio de correspondencia, está relacionado con menos px. ¿Vale? Recordad que p mu es igual a i parcial mu. Pero, por ejemplo, p1, que es lo mismo que px, esto sería i parcial 1, pero bajando el 1 abajo, cambia el signo. ¿Vale? Esto lo repito varias veces porque es un poco confuso este tipo de cosas y lo voy repitiendo, lo he dicho un montón de veces, pero bueno, creo que no está de más volver a decirlo, ¿no? Por tanto, con el menos es px. Y aquí, de la misma manera, tendremos menos pi. O sea, esto es algo así como omega 1,2. Este menos con este menos es más, por tanto nos quedará x1 pi. Y luego este menos que nos va a dar x2 y px. Pero a ver, x1 con el índice arriba es lo mismo que la x de toda la vida y x con el índice 2 arriba es la y de toda la vida. Y esto es la componente z del momento angular orbital de toda la vida. Y fijaos que va acompañado de omega 1,2, que precisamente le falta el índice 3, que es la z. O sea, con este mini ejemplo lo que vemos, voy a apartar esto un poco, es que en realidad J0, la parte derecha de J0, en realidad va a ser omega 1,2 por LZ y luego omega, por ejemplo, 2,3, como le falta el 1, pues es LX. Ojo, le falta el 1, quiere decir que el 2 y el 3 no es 1, ¿no? Por eso
hay que poner LX. Y como después del 2 viene el 3, que está en el orden adecuado, no hay que poner ningún menos ni nada. Y ya el último término que nos falta sería el omega 3, 1, y esto nos dará LI. Y ojo, porque esto hay que considerarlo como operador, ¿eh? Es decir, LZ es un operador diferencial. O sea, es lo que digo, LZ es X, PI menos I, PX, pero en realidad esto es, o sea, es un operador diferencial que actúa sobre funciones, o sobre campos, ¿vale? Esto es LZ. O sea, lo he puesto así simplemente para identificarlo bien con el momento angular orbital de toda la vida. Pero si expandimos la parte derecha, lo amarillo, vamos a tener, por ejemplo, un medio omega 1, 2, sigma 1, 2 entre 2. Pero también tendremos omega 2, 1, sigma 2, 1 entre 2, etc. Si cambiamos el orden de 2, 1, que pasa a ser 1, 2, entonces cambia el signo. Pero recordad que estas sigmas también, al cambiar el 2,1 por el 1,2, al invertir el orden, vuelve a cambiar el signo. Por tanto, sale dos veces la misma cosa, o sea que finalmente solo sobrevive el omega 1,2, sigma 1,2 entre 2. Y lo mismo aplica con los otros términos. Y finalmente, podemos agrupar las omegas, esta con esta, la 2,3 con la 2,3 y esta con esta. Sacamos factor común omega 1, 2 y hacemos lo mismo con las otras. Incluso, ya que estamos, vamos a ponerlo en orden. Primero X, luego Y y la Z. Por lo tanto, podemos llamar a esto, y de hecho es lo que hace la gente, llama a todo esto sigma mayúscula X, a esto sigma mayúscula Y y a esto sigma mayúscula Z. Pongo por aquí. O sea, sigma vector, para entendernos, se define como un medio de sigma 2,3, sigma 3,1, sigma 1,2. Bien, y para acabar este capítulo, que igual está siendo un poco espeso, déjame deciros qué pinta tiene sigma vector. Empecemos por sigma x, y lo mismo va a pasar con sigma y sigma z. Sigma x, tal como vemos aquí, es un medio de sigma 2,3. Entonces, ¿qué es sigma de 2,3? Recordad que era i partido 2 y el conmutador de gamma 2, gamma 3. Entonces, esto será i entre 4, gamma 2, gamma 3, menos gamma 3, gamma 2. Damos la vuelta a esto y por tanto será menos gamma 2, gamma 3. Este menos con este menos es más. Aparece dos veces la misma cosa. Por tanto, este 4 se convierte en un 2 y esto desaparece. Entonces, ¿qué es gamma 2? Recordad que en la representación de Dirac, que es la que de momento estamos trabajando, aunque en otros temas es posible que cambiemos de representación porque es más cómodo, pero ya avisaré. De momento, si no digo nada, sigo la misma representación, que básicamente significa que esto es una matriz 4×4, de forma que aquí está la sigma de Pauli 2 y aquí menos la sigma 2. Y aquí 0 y 0. Y sigma 3, gamma 3 lo mismo, pero con sigma 3. Por lo tanto, gamma 2, gamma 3 es la multiplicación de estas dos matrices. Déjame hacerlo en plan rápido. Voy a poner aquí un 2 y un menos 2. Y aquí un 3 y un menos 3, queriendo decir sigma 2 y sigma 3, ¿eh? No 2 y 3, pero para hacerlo rápido. Pues esto va a dar 0 por 0 más 2 por menos 3, 0, 0, 0, 0 y menos 2 por 3. O sea, que esto da menos sigma 2, sigma 3, 0, 0, menos sigma 2, sigma 3. Pero queda sigma 2, sigma 3. O sea, las matrices de Pauli, quiero decir. Pues resulta que da i, sigma y el número que falta. En este caso es 1. Y como el 2 y el 3 está en orden, pues perfecto, da esto. O sea que
Estos son propiedades de las matrices de Pauli. Entonces esto dará menos, porque aquí hay un menos i sigma 1 y menos i sigma 1. Entonces, si aquí, pero claro, aquí tenemos i dividido entre 2, por tanto, si ponemos i dividido entre 2, el 1 medio lo dejamos un momentito fuera y entramos la i, que con esta i es menos 1 y con este menos es más, y queda sigma 1, sigma 1. Por tanto, ¿qué es finalmente sigma mayúscula x? Pues 1 medio de sigma 1, sigma 1. Y ya os podéis imaginar que haciendo lo mismo, pues la i va a dar lo mismo, pero con un 2. Y la z lo mismo con un 3. Por tanto, el vector sigma mayúscula será 1 medio de sigma vector y sigma vector. Por tanto, si llamamos omega vector a estos números, entonces finalmente el J0, la carga conservada de momento angular, pues será si daga omega producto escalar ordinario sigma más L. Por supuesto, más el momento angular del fotón. Entonces, para ver esto, recordad que tenemos el ejercicio este de aquí. Lo que falta aquí es esto. Y bueno, voy a dar una pista de lo que os tiene que dar. Bien, veréis que os da algo que depende de alguna manera de A. Luego tendremos un paréntesis, algo que también depende de A. Y aquí dentro tendremos lo equivalente a la sigma, pero que no va a ser, o sea, la sigma que lo he borrado. Bueno, la sigma que hemos encontrado aquí, la forma que tiene es solo válido para los electrones o los positrones. Pero aquí obtendremos algo parecido, que lo voy a poner en verde, y que valdrá para los fotones. Más el momento angular orbital. Que este operador sí que va a ser igual que este. Vale, pues ese ejercicio que os dejo que resolváis. La semana que viene daré la solución no la solución del ejercicio, sino lo que debe dar, para que luego lo podáis comprobar. Pero si queréis comprobarlo antes de ver el próximo vídeo, pues mejor. Pues bien, lo que nos falta por hacer y que haré en el próximo capítulo, porque si no esto va a ser eterno y no quiero hacerlo con prisas, es que ahora lo que vamos a ver es que el momento angular total va a ser la contribución del momento angular intrínseco de spin del electrón o del positrón, vamos a poner fermión, más el momento angular del fermión, más el momento angular intrínseco de spin del fotón, más el momento angular del fotón. Esto es lo que se conserva. Pero, como veremos en el capítulo que viene, cuando los campos psi son o bien U1 o U2 o V1, V2, recordad que esto eran las soluciones de ondas planas de la ecuación de Dirac, o cuando el campo A sea del estilo un vector de polarización por su exponencial, bueno, pues cuando consideramos ondas planas, que van a representar partículas con cuadrimomento bien definido, a pesar de que esto es lo que se conserva, vamos a ver que si hacemos el producto escalar con la dirección del movimiento, entonces aquí va a pasar una cosa muy interesante de donde va a aparecer la famosa helicidad, que eso sí que se va a conservar y no hará falta que tengamos en cuenta el momento angular del fermión y del fotón. Lo estoy diciendo todo muy rápido, pero lo haremos con detalle en el próximo capítulo. Y también dejadme recordar que esta ley de conservación la hemos obtenido de hacer una rotación. Esto ya lo he dicho varias veces. Pero cuidado que una rotación no solo significa hacer una variación del campo de los fermiones o una variación del campo de los fotones, sino que también hay que hacer una variación de las coordenadas, en este caso espaciales. Es las tres variaciones las que nos han llevado a esta conservación. Quiero decir con esto que si solo contemplamos estas dos opciones, entonces esto nos da lugar al spin, porque el spin es al contemplar solo la variación de las componentes del campo en sus espacios correspondientes. Pero cuidado que una rotación también implica una variación en las coordenadas y esto es la responsable de que aparezca el momento angular orbital L. Vale, todo esto es lo que he hecho, pero igual no he insistido lo suficiente. Pero como veréis, con este truco vamos a hacer nuestra vida bastante más fácil. Bueno, solo era un pequeño apunte también para que veáis lo que va a pasar en el capítulo siguiente.
Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.